Hola, yo soy Nato. En este video vamos a hablar acerca de la contaduría pública. ¿Qué es? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué nos sirve esta profesión? Y te voy a invitar antes que nada que te suscribas a este canal. En este canal nosotros hablamos sobre temas relacionados a lo que es la contabilidad, cómo hacer los registros contables, cómo hacer cálculos de algunos impuestos como ISR, IVA y EPS, y también algunos otros temas de interés relacionados a la contaduría pública. Bien, dicho esto, vamos a ir a lo que es el concepto de la contaduría pública. Y tenemos aquí el concepto de Arturo Elizondo López, de su libro El proceso contable, que nos da esta definición, que dice que la contaduría pública es la disciplina profesional de carácter científico, que fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso, obtiene y comprueba información financiera. Bien, este concepto de Arturo Elizondo, en primer lugar, nos dice que la contaduría pública es una disciplina profesional de carácter científico, bueno, porque de alguna manera la contaduría se basa en lo que es el método científico, tiene una teoría. Esta teoría es un conjunto de normas que nos va a permitir aplicarlas a través de un proceso para que pueda hacer dos cosas: uno, obtener, y dos, comprobar. ¿Qué? Información financiera. Aquí lo vemos un poco ya más detallado, lo que es la teoría y el proceso. ¿Qué tiene la contaduría pública? Tiene una teoría específica, que aquí nos dice que es el conjunto de normas contables que rigen a la contaduría pública. Y algunos ejemplos, bueno, ahí tenemos lo que son las NIF, que significan las normas de información financiera, las NIA, que son las normas internacionales de auditoría. Tenemos las leyes fiscales, que cada país las tiene. Por ejemplo, en el caso de México, nuestras leyes fiscales son la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del ISR, la ley del ISAN, etc. También las leyes mercantiles, como puede ser la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, entre otras. Entonces, la teoría es el conjunto de normas que nos van a decir cómo obtener información financiera. Es la normatividad, las NIF, las NIA, las leyes fiscales, las leyes mercantiles, todo ello conforma la teoría específica de la contaduría pública. Y del otro lado tenemos el proceso contable, que de alguna manera es como la aplicación de la teoría específica. El proceso contable dice que es el conjunto de fases a través de los cuales la contaduría obtiene y comprueba información financiera. Entonces, ¿cómo va a obtener la contaduría pública la información financiera? A través de un proceso contable, y ese proceso contable se genera a través de la aplicación de la teoría específica. Bien, aquí vemos los objetivos de lo que es la contaduría pública de acuerdo al concepto de Arturo Elizondo López. Dice, son dos los principales objetivos que tiene la contaduría pública, las cuales son: número uno, obtener información financiera. Ese es el primer propósito que tiene la contaduría, la obtención. Y el segundo objetivo es comprobación, comprobar que esa información que se obtuvo sea real, sea útil al usuario general o a la persona que le interese la información financiera. Ahora, aquí viene una pregunta que es: ¿cómo obtiene la contaduría pública la información y cómo la comprueba? Para ello, lo que es la contaduría pública tiene dos ramas. La primera es muy conocida, es la contabilidad. La contabilidad nos sirve para cumplir el primer propósito de la contaduría, que es obtener información. Y la segunda rama de la contaduría pública es la auditoría. ¿Para qué nos sirve la auditoría? La auditoría es para cumplir el segundo objetivo de la contaduría pública, que es comprobar la información financiera. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar un poco lo que tiene que ver con las NIF, las normas internacionales, las normas de información financiera. Estas normas de información financiera son un conjunto de pronunciamientos que nos va a permitir cómo se debe de regular la información financiera, o sea,
cómo se debe de obtener, cómo se debe de procesar y cómo se debe de presentar, ¿sí? Entonces las NIF nos dan el concepto de lo que es la contabilidad. Y aquí tenemos lo que es la contabilidad según la NIF 13.1, que es capítulo 13, donde nos dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para compilar los registros de las transacciones y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera que se incorpora en los estados financieros. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Es una técnica. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? Para compilar los registros, es decir, reunir los registros contables, las operaciones que genera una empresa, todo aquello que afecte económicamente a una empresa, a una entidad, a un negocio, se debe de registrar. Y ese registro, todo ese conjunto de registros se va a hacer de una manera sistemática. Y finalmente se va a hacer un resumen de esa información, que es la información financiera, y se va a presentar a través de los estados financieros. Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Dicho de otra manera, es el resumen de todo lo que hizo la empresa durante un determinado tiempo. O sea, ¿qué es una empresa? Digamos, una empresa que se dedica a vender, vende diario, pero en sí el dueño, los accionistas, acreedores, proveedores quieren saber el total de ventas. Entonces el estado financiero, que puede ser por ejemplo un estado de resultados, nos dice de manera general cuánto se vendió en un mes, en un trimestre, etcétera. Eso ya lo determina cada entidad. Entonces este es el concepto de contabilidad según las NIF en lo que es la NIF 13.1. Y solamente aquí mencionar que la auditoría, acuérdense, la contabilidad es para obtener información financiera y la auditoría es para comprobar que la información que se obtuvo sea la correcta, sea la adecuada. Un concepto que nos da, por ejemplo, un autor, Juan Ramón Santillana, nos dice que la auditoría es verificar que la información financiera, administrativa y operacional de una entidad sea confiable, veraz y oportuna. Ahora, aquí viene otro concepto, que es la información financiera. ¿En qué consiste la información financiera? Las mismas NIF nos dan el concepto, y ahí mismo en lo que es el capítulo 13 de las NIF nos dice que la información financiera contenida en los estados financieros se enfoca esencialmente en proveer elementos que permitan evaluar la situación financiera, el resultado financiero y los flujos de efectivo actuales de una entidad, así como en proporcionar elementos de juicio para estimar el comportamiento financiero de la entidad. En resumen, la información financiera tiene un principal propósito fundamental, que es ser útil. La información financiera debe de ser de utilidad para la toma de decisiones económicas. Ese es el fundamento de la información. Un accionista, un proveedor, un acreedor, antes de tomar una decisión económica, primero debe de ver la información a través de los estados financieros, para que a través de esa información que se obtuvo a través de la contabilidad se pueda tomar una decisión económica. Por ejemplo, en el caso de un proveedor, si a un proveedor le piden mercancías a crédito, el proveedor necesita ver la información financiera de la entidad que lo está solicitando. A través de sus estados financieros, como puede ser el balance general, el estado de resultados, va a determinar su decisión, si le concede o no el crédito a la empresa. Va a considerar el nivel de riesgo. Por eso aquí este concepto nos dice que la información financiera nos da elementos para los flujos de efectivo actuales, es decir, cómo la empresa obtiene sus ingresos y cuáles son sus egresos, o de qué manera el dinero sale, para que los usuarios generales, que son todas aquellas personas interesadas en la información, pues puedan tomar sus decisiones. Este concepto de información financiera es de las normas
de las NIF actuales, 2024. Anteriormente las NIF del 2020 tenían un concepto para mí un poco más claro, porque nos decía que la información financiera emana de la contabilidad y que es útil para la toma de decisiones económicas. También nos decía que la información se expresa a través de unidades monetarias. Y bueno, nos daba otro panorama de que también la información financiera nos permite evaluar cómo ha sido el desempeño de la entidad, si ha mejorado, si ha disminuido, es decir, nos proporciona la información. Entonces, en resumen, la contaduría pública es una disciplina que a través de una teoría específica y un proceso obtiene y comprueba información financiera, la cual debe de ser útil para la toma de decisiones económicas. Y bien, pues este ha sido un pequeño concepto de lo que es la contaduría pública, y vemos que de la contaduría pública se desprende la contabilidad, que las NIF nos dice que es una técnica que nos permite obtener la información financiera. Ya posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios de contabilidad sobre cómo hacer un registro de una compra, una venta, de mercancías y demás conceptos. Entonces, nuevamente, si esta información te ha sido útil, te voy a invitar que por favor te suscribas a este canal, que lo compartas con aquellas personas que crees que les serán de utilidad, y también si tienes algún comentario, alguna pregunta, te voy a invitar a que lo dejes aquí en los comentarios y nosotros con muchísimo gusto te estaríamos respondiendo. Yo soy Nato y nos vemos hasta la próxima.